Gracias por seguir con nosotros y comenzamos esta presentación del libro de Ciro Gómez Leiva, No me pudiste matar. La noche del 15 de diciembre del 2022, al filo de las 11:10 de la noche, Ciro fue atacado. Se le puso un automóvil frente a su camioneta. Él salía de conducir su noticiero, que entonces tenía en imagen televisión, y a muy pocos metros realmente, una distancia muy corta, llegando a su casa, a 400 metros de la puerta de su casa, ese automóvil se le pone enfrente, hace de muro para estorbar un poco el paso. Una motocicleta se acerca del lado izquierdo y le dispara poc, 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 como dice Ciro en el libro, hasta 9 ocasiones, del lado del chofer y del lado del parabrisas. Tiros certeros que, de haber vencido el vidrio, pues desafortunadamente habrían lastimado de muerte a Ciro. Eso no sucedió, afortunadamente, y gracias a Dios. Ciro dice que es la suerte. Yo siempre he dicho que gracias a Dios es por el blindaje que traía la camioneta, y efectivamente porque seguramente Dios lo estaba acompañando en ese momento, porque la suerte habría sido otra. Yo le agradezco mucho hoy a Miriam Moreno que está con nosotros. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal, Manuel? Y muy particularmente, con mucho gusto, un honor, de verdad una distinción para esta mesa recibir a don Joaquín López Dóriga. ¿Cómo estás? Bienvenido. Manuel, Miriam, buenos días. Me da una alegría. Y gracias a los dos acá desde Madrid. Y al autor. Muchas gracias. Ay, de paso al autor. Estar aquí. Creo que por ahí anda. ¿No? Que nos acompañe el autor. Gracias. Sí. Gracias a Miriam, que me acompañó tantas veces en las audiencias en este proceso, y a Joaquín, que me estuvo en el acompañamiento también en momentos duros a través de sus espacios, sus programas, sus conversaciones. Gracias a los dos. No, Manuel. Gracias a ti también. Sí, no, muchas gracias a ti, Ciro, en particular, momentos muy difíciles, muy duros, precisamente, pues sobre todo para ti, esa noche angustiantes para muchas personas, y como te decía ayer, Joaquín, en la entrevista que tuviste con él a mediodía, pues un asunto que pues nos dobló, nos trastornó emocionalmente en ese instante. Yo le quiero pedir, señor, si usted hace uso de la palabra y comienza esta presentación. Bueno, hola, Ciro, Miriam, Manuel, señor, muchas gracias. Perdón, Miriam, Ciro, Manuel, buenos días. Yo recuerdo como en este momento, esta mañana, sí, aquella noche del jueves 15 de diciembre de 2002, ahora en 80 días serán 3 años, que no me di cuenta que habían corrido. Había visto el noticiero de Ciro por la noche y hablaba Ciro en el noticiero, ¿sí?, de la llamada. Fíjense qué paradoja. Aquella noche del jueves 15 de diciembre de 2022, Ciro hablaba en su noticiero de la cláusula de la vida eterna, de la reforma electoral, la transferencia de votos que se discutía en la Cámara de Diputados que presidía Santiago Krill dentro de aquella llamada reforma electoral, del aumento de muerte por meningitis, de los matrimonios que llamaste interpenitenciarios, de la iniciativa de ley de aviación y de algo que llamaste vacaciones dignas, que en mi caso siempre he calificado de necesarias, aunque no merecidas. Lo siguiente que recuerdo fue una llamada, atentaron contra Ciro. Y lo confirmé con lo que yo creo que era la mejor fuente, que luego sería vital en la investigación. Y Ciro confirmó que efectivamente le habían disparado con su tuit que decía: a las 11:10, a 200 metros de mi casa, 2 personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Y por primera vez en mis 57 años de reportero, que formalmente cumplo mañana 3 de octubre, cuando me dio mi planta en el Heraldo, de regreso de la tarde, noche del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, de la madrugada del 3 de octubre en el anfiteatro de la tercera delegación donde estaban los muertos, y del Rubén Leñero de la Cruz Verde donde estaban los heridos, por primera vez en estos 57 años me pasó una cosa, Ciro, lo que nunca me importaba más la víctima que la nota.
Mi fuente me confirmó dos cosas centrales para mí, no para el reportero, para mí, para acá, ¿sí? Que sí eras tú, Ciro, al que habían disparado, pero que estabas vivo, sin un tiro. Ya entonces, sabiéndote vivo, informé del atentado. Después te mandé mensajes porque nunca pude encontrar tu teléfono desocupado. Para mí, la nota era que Ciro estaba vivo, que había sobrevivido contra el mayor atentado en la Ciudad de México, contra un personaje periodístico de tu talla. Y sí, claro, era la nota, pero ojo, también era la advertencia y otra consecuencia interna, Ciro. Tu atentado nos hizo más vulnerables a todos. Desde entonces me hice la pregunta que hoy me sigo repitiendo y creo que tú también, querido Ciro, y muchos más. ¿Quién, por qué y para qué quiso matarte? El día anterior, López Obrador, en su ofensiva permanente contra ti, contra Loret, contra Sarmiento, contra mí, el día anterior, ¿sí? El día anterior, el miércoles 21 de diciembre, en López Obrador decía: es gente muy deshonesta, hay que seguir informando, no dejarle libre el terreno, ojo. Imagínense si nada más escucha uno a Ciro, a Carlos, a Sergio, no, es dañino para la salud, nos puede salir un tumor en el cerebro. Esta afirmación es un retrato del nivel que fue la gestión de López Obrador. Decir un presidente de la República que por escuchar a un periodista, era dañino para la salud y podía salir un tumor en el cerebro. Luego saldría con la infamia que era, y es lo suyo, del autoatentado. ¿Con qué cara podía decir López Obrador si en su infancia hubo un hecho de sangre en el que murió su hermano José Ramón y que algunos quisieron endosarle perversamente a él, que carece de memoria, tiene una dislexia afectiva? Yo hasta hoy no sé, y recupero el hilo del libro, ¿cómo has podido sobrevivir, Ciro? No lo sé. Vivir con este trauma de saber que te quisieron matar, que te dispararon y que estás vivo. Tú me lo has dicho varias veces y explicado, que bueno, que lo has ido resolviendo. Yo no sé qué haría, ¿no? Ni cómo viviría. Ya unos días después, y tras las vacaciones de Navidad y el arribo de 2023, el miércoles 11 de enero del 23, tuvimos la primera de una serie de entrevistas largas, intensas, profundas, ahondando en el dolor, por la senda de las emociones y también, debo decirlo, de los temores. Y la paradoja, a quien habían querido matar, a ti, Ciro, parecía valerte madre y daba la impresión de que lo llevabas muy bien. Yo que lo informé, no lo había superado y creo que todavía no lo hago. Creo que todavía no lo asumo con la claridad, valor e incluso generosidad como has hecho tú. No sé, no me imagino cómo se puede llevar la vida cuando sabes que alguien te quiso matar, que vives de milagro y no sabes, insisto, reitero y nunca me cansaré de repetirlo, quién, por qué y para qué te quiso matar. Y destaco del libro lo que llamo el estilo Ciro. Es entrar y salir del personaje. Ese ser protagonista, pero también narrador por momentos ajeno. El personaje y el reportero. El sujeto y la narración. La historia y el historiador. El que habla de sí mismo por momentos como si hablara de otro. El que habla de otro por momentos como si fuera de sí mismo. El entrecruzar terapia con personajes siniestros, verdades con mentiras, temor con valentía, preocupación con importamadrismo, valor con temor, preocupación con indiferencia,
angustia con sosiego, tristeza con alegría, milagro con suerte, contención con laxitud, páginas oscuras con luz propia. El mirarse desde adentro y salirse del texto para mirarse desde afuera. El estilo Ciro, repito, protagonista y cronista de sí mismo. Sobreviviente de unos asesinos que, como dices, te quisieron chingar. Y resulta que, como también dices, se chingaron ellos. Ellos fueron los que se chingaron, aunque a ti te hayan arrastrado por ahí. No me pudiste matar, Editorial Planeta, escuchándolo con atención, don Joaquín. Perdón por la interrupción del corte, pero seguimos escuchándolo. Decía yo, ese mirarte, Ciro, desde adentro y salirte del texto para mirarte desde afuera. El estilo Ciro. Repito, protagonista y cronista de sí mismo. Sobreviviente de unos asesinos que ya dije, como tú dices, que te quisieron chingar y resulta que los que se chingaron fueron ellos. ¿Sí? Aunque a ti te hayan arrastrado por esa senda por algún tiempo y por momentos, Ciro, te volverán a llevar a aquella noche de aquel jueves 15 de diciembre de 2022 para regresar de inmediato al hoy y al mañana más fuerte, con mayor alegría, más agradecido porque aunque te digas agnóstico, ¿sí? Y no creer en la resurrección ni en la otra vida, aquella noche, querido Ciro, pues fue una resurrección, la tuya. Y esta de hoy es la otra vida, la que te dejaron vivir, la otra vida, esta que estás viviendo a pesar de tu escepticismo por momentos por ella. Qué paradoja, Ciro querido. Y no se trata de ser inmortales, tampoco invencibles, tampoco imbatibles, porque él ya no está en Palacio Nacional. Y nosotros seguimos aquí, como tú y yo, cada uno por separado le dijimos. El 1 de octubre de 2024, usted ya no va a estar en Palacio Nacional. Yo voy a estar aquí al mediodía y tú aquí por la mañana. Y aquí estamos, tú aquí por la mañana y yo aquí al mediodía. Él ya no está. Aquí estamos, Ciro, tú en Excelsior y yo en Milenio. Tú en tus redes, yo en las mías. Nosotros en lo nuestro, los miserables en sus miserias. Se trata de ser reporteros de cotidiana y larga data, y tú ya en el terreno de lo legendario. Ahora solo una pregunta que te adelanté ayer, Ciro querido. No me pudiste matar, titulaste este libro Catarsis. Dime, Ciro querido, ¿quién no te pudo matar? La dejo como pregunta. Te agradezco muchísimo, Joaquín. Gracias por tus palabras, gracias por tu lectura. Y si me permites, anoto la respuesta y escuchamos, Manuel. Sí, señor. Si les parece, escuchamos a Miriam. Escuchamos y aquí a Miriam, tengo claro. la pregunta que deja Joaquín. Gracias por tu comentario, gracias por tu lectura, Joaquín. Gracias por tu acompañamiento. Ahora regresamos. Venga, Miriam. A ver, entonces, Miriam Moreno, te escuchamos a ti. Pues recuperando justo la parte en donde el señor Joaquín López Dóriga señala que esa noche no le importó la nota, sino la víctima. Yo también recuerdo esa noche y con Manuel, porque esa noche, Ciro, y lo tomo ahora porque después tú recuperarías el asesinato de Javier Valdés de Río 12. A mí quien me da la noticia de que alguien te había tratado de matar y que tú lo habías publicado en tu cuenta de Twitter fue Ismael Bojorquez, director de Río 12. Me llama y me dice, ¿es verdad lo que escribió Ciro? Le dije, no sé de qué me hablas. ¿Cómo que no lo trataron de matar? Investiga. Eso me dijo, colgamos y lo primero que hice fue llamar a Manuel Feregrino. Y él me dice que estás bien, que estás a buen resguardo. Y yo ya me estaba poniendo los tenis para salir corriendo de la casa, porque sabía dónde vivía, estábamos muy cerca, vivíamos muy cerca. Manuel me pregunta, ¿y qué vas a ir a hacer? ¿Qué haríamos, Miriam, ahí? Le dije, hacer lo que el jefe ordenaría que teníamos que hacer. Ir a buscar información, ir al lugar de los hechos, ir a grabar, ir a preguntar
y a ver qué carajos nos encontramos. Y nos fuimos y Manuel estuvo en comunicación a cada momento. Yo recuerdo que esa noche pasé la primera vez por Tecoyotitla, no había nada, no había una patrulla. Dije, ¿dónde fue? Le marqué a Manuel y le pregunté, dime dónde fue esos 200 metros porque yo no los encuentro en ningún lado. Volví a salir por Insurgentes, di una segunda vuelta y a lo lejos vi una patrulla, pero no estaba estacionada en el lugar que luego supimos era el lugar donde disparó el BART. Hasta la tercera vuelta, Ciro, es cuando ya veo a la mitad de la calle, por donde estaba el parquímetro, a unos metros de donde te dispararon, una patrulla con un patrullero adentro, quien me da la información y me verifica y me dice, sí, fue aquí, fue un viene-viene de un restaurante, y él me platica la primera historia. Pasó la camioneta de Ciro, porque lo conocían, era un vecino de la colonia Florida, pasó y después escucharon unos tiros y los coches empezaron a echar en reversa y después ya no lo vimos. Así empieza esta historia, así empieza este tratar de darle forma a esa noche y a ese atentado, con la certeza de que tú estabas bien, que ya había un ministerio público. Nosotros nos dedicamos a registrar lo que teníamos que hacer y que tú nos hubieras dicho, a registrar los hechos. Y si este libro está construido con una enorme honestidad y basado en hechos. Cada palabra, fiel a tu estilo, tiene que ser comprobable. Cada cita que tú haces puede encontrarse. Y ahí es donde llego también, cuando abro el libro, encuentro en la primera nota, antes del prólogo, me llama la atención que tú citas la cabeza de un periódico local que te llamó la atención y la citas. Asesinado de un tiro en la nuca un histórico estibador del puerto de Barcelona, y pones comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Si Ciro lo puso ahí es porque eso tiene información. Cerré el libro, abrí internet y encuentro la nota en el periódico El País, publicada el 15 de noviembre, y hablan de cómo un histórico, un conocido estibador del puerto, fue asesinado por la mañana después de ir a dejar a su hijo a la escuela privada y tomar, como siempre, un café a 50 metros de este lugar. Un asesino solitario llegó por atrás, él no se dio cuenta y le disparó en la nuca. Lo mató limpiamente y después vendría la investigación de quién era y por qué fue. ¿Por qué describía Ciro y nos citaba esta cabeza de este periódico? Cerré por momentos de nuevo el libro, trataba de encontrar la respuesta después y no me la darías, porque era todo el libro. Es el resumen de todo este libro. Bubito, así se le conocía a este señor, a este estibador, no tuvo la suerte que tú, porque el asesino que llegó por la espalda, él sí lo investigó, supo dónde era vulnerable y le disparó un solo tiro. Él ni se dio cuenta, una muerte limpia. Él no tuvo la suerte que tú, porque tú bien desarrollas en este libro y en los acompañamientos, en las audiencias y en los accesos que tuvimos a la carpeta de investigación, tú concluías siempre, una y otra vez, que quienes te habían matado, realmente el cártel Jalisco había contratado a estos chilangos novatos que apenas 3 semanas antes habían ido a entrenarse a un campo del cártel Jalisco ya no recuerdo el nombre, en Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán. Seguramente sí los mandó el cártel. A estos novatos los mandaron. Qué bueno que fallaron. Qué bueno que fallaron, Ciro, porque tenemos este libro hoy aquí. Y en la lectura, que tú bien desarrollas y coincido con el señor Joaquín López Dóriga, te encuentras planteándote como narrador, como en primera persona, citas libros, nos llevas a la nota, el momento de que estábamos viviendo en las mañanas con el presidente, con él, desde Palacio Nacional, lanzando ofensas una y otra vez contra ti y contra los periodistas. En ese sentido, tú vas en una doble vía planteando cómo sobreviviste a esa andanada, ese ataque desde él en Palacio Nacional y cómo se va desarrollando esta otra historia del sobreviviente, de los sicarios.
y de todo el proceso que se va dando poco a poco hasta que llega el 2024 y ellos acuerdan y quieren hablar. Porque hay que recordar que en todo este proceso ellos se reservaron su derecho a declarar, no lo hicieron mientras llevó el proceso la Fiscalía de la Ciudad de México, y después no sabes, si tú lo planteas en el libro, sí porque por conveniencia, porque alguien se los ordenó o porque ellos así lo decidieron, comenzaron a hablar y así llegamos y entre ellos mismos se acusan. Así es como sabemos que el que manejaba la moto no era el Davis, a quien tú narras y precisas aquí, según había asesinado el Bart, sino era el Asa, quien por cierto fue sentenciado el día de antier. Un libro apegado a hechos, pero ahorita le seguimos porque vamos a un corte. Es correcto, estamos aquí en la presentación de este libro de Ciro Gómez Leiva, No me pudiste matar, editorial Planeta. Hacemos una nueva pausa, estamos por la mañana, en esta mañana de este miércoles 1 de octubre 2025. Volvemos. Presentación del libro de Ciro Gómez Leiva, No me pudiste matar, de editorial Planeta. Miriam, terminas por favor Sí, tu introducción. Continúo y cuando me mandaste el libro se me vino a la mente un momento que vivimos en Imagen Noticias, una tarde-noche, como de costumbre entrábamos a tu oficina para ver cómo acomodar las notas, corregirlas, a qué le íbamos a dar prioridad. Me acuerdo que un año después, justo del atentado, después de haber discutido sobre las notas, te paraste y me dijiste, espérate. Empecé a escribir. Y no sé qué forma vaya a tomar esto. Y seguramente cuando termine de escribirlo, se lo voy a dar a leer a 2 o 3 personas. Y después lo guardaré en un cajón. Pero también existe la posibilidad de que no se lo dé a leer a nadie y simplemente se vaya al cajón. Yo nada más te quiero decir, Ciro, qué bueno que no lo guardaste, qué bueno que lo contaste como lo cuentas, qué bueno que lograste encontrar la forma de cómo contarlo sin enredos, sin enredar a la víctima en la que legalmente estabas, en la que legalmente te habías convertido, y tampoco enredaste al periodista. Es un libro que se lee muy bien, muy rápido, que además te causa muchas emociones. Yo lo leí, me enojé, me reí, te entendí, recordé momentos, recordé noticias, recordé situaciones. De verdad, un gran placer, una delicia haberte leído, Ciro, y muchas gracias por permitirme estar en todo este proceso y haberme invitado hoy para comentarlo. Gracias, Miriam. Bueno, y yo lo que quisiera nada más comentar, digo, por supuesto, escuchar más de lo que tenga que decir don Joaquín, de lo que tenga que decir Miriam, pero yo quisiera preguntarte un tema, Ciro, si se puede escuchar una reflexión tuya, porque mucho me da la impresión de que cuando tú escribes el libro, sí, como dice don Joaquín, es una catarsis, pero es una catarsis como que me da la impresión de que vas intentando que esto quede atrás, aunque esto no se queda atrás nunca. Es un asunto histórico, es un asunto impactante, pero ahí está. Y me da la impresión de que el libro es como para que yo vaya dejando atrás al Bart, al Yeye, a Azael, al abogado, a todos estos personajes. ¿Encontraste, Ciro, o reencontraste al Ciro que tú buscabas en la libertad de Europa? No, bueno, qué pregunta, y se liga un poco con lo que dice Joaquín y se Así liga es. con lo que dice Miriam. El libro, y tú lo sabes, son muchas cosas, por supuesto, tiene una parte de sanación, tiene una parte de catarsis, tiene una parte de registro, tiene una parte de presentación de un hecho, y también, lo sabes porque lo hemos platicado en privado preparando programas, también tiene el objetivo de, una vez que terminemos con este ciclo, aunque no durará mucho más, de presentaciones, de comentarios, de entrevistas alrededor del lanzamiento del libro, también para irlo apagando periodística, narrativamente, ¿no? Creo que lo esencial que teníamos que contar sobre el atentado ya lo contamos. Si surge nueva información que modifique las cosas, lo haremos. Pero tiene todo ese objetivo. Sobre, y brevemente, porque me interesa mucho escucharlos a los dos más, sobre lo que me preguntaba Joaquín, ¿no? ¿Quién no me pudo matar? Te repito,
de manera más sintética lo que te dije ayer en tu programa, Joaquín. 3 líneas. 1, no me pudieron matar los sicarios y el mundo criminal. No nos pudieron, porque el segundo es en plural. No nos pudo matar él, el poderoso, un poderoso maligno, un poderoso muy miserable por la forma en que ejerció el poder. Y 3, en mi caso, y contra eso lucho todos los días y además lo hago con alegría, no me ha podido matar el desánimo y la tristeza. Y sobre lo que decía Miriam del gancho, el juego, el recurso, porque finalmente es un gancho, es un truco lo que hago con el estibador de Barcelona, es decir, me voy de México porque voy a estar más tranquilo en otro lugar. Y cuando llego a ese lugar veo en la prensa que, ¡pum!, los que no saben fallar, los sicarios que no saben fallar, mataron a un estibador, a un sindicalista en Barcelona. Si tú sigues por el libro, no vuelve a aparecer el estibador hasta la penúltima página, simplemente para despedir. Y cierro el libro diciendo, por cierto, y ahora que estoy terminando de escribir, mataron en la zona de mayor riqueza de toda España, que es el condado, el municipio de Pozuelo de Alarcón, aquí a las afueras de Madrid, mataron a un ucraniano con un pasado ahí muy turbio. Lo mataron después de ir a dejar a sus 2 hijas al Colegio Americano de Madrid. Es un truco que entenderás, Miriam, como gran lectora, pero yo les agradezco mucho a los dos. Joaquín, no sé, me gustaría escucharlos más. Joaquín, Manuel, Miriam. Don Joaquín. Ciro, mira, te hablaba de esto de que tú te declaras agnóstico, no creyente, y hablas de la suerte. Puedes hablar de la suerte, de lo que sea. Yo creo que yo no soy de los que van a misa, pero sí soy de los que creen en Dios. Yo cada vez que te he dicho que fue un milagro, tú me dices, fue la suerte. Yo cuando te dije que había que darle gracias a Dios, alguien me dice, hay que darle gracias a la vida. No, hay que atreverse a decir en público, gracias a Dios, porque eso ocurre con esa, no me refiero a ti, claro, con esa doble, o con esa dualidad de que afirman, yo soy ateo, gracias, por la gracia de Dios, que se usaba hace mucho tiempo, ¿sí? Yo no digo eso, pero... No, yo sé, no, pero me refiero... Haya sido lo que haya sido, yo creo de quién fue la mano. Ciro, tú estás viviendo esa otra vida en la que no crees. Porque reitero, esa noche del 15 de diciembre, aquel jueves, fue una resurrección. Porque tú técnicamente y de acuerdo con el complot, tenías que haber muerto esa noche. Te tiraron a matar. En la ventanilla, te lo decía ayer, y te tiró un profesional, nada de que un aficionado. Te tiró un profesional que puede agrupar 4 tiros en tu ventanilla izquierda, o sea, tú manejando en la ventanilla del que maneja, de la ventanilla izquierda, 4 tiros en 30 centímetros cuadrados. Así es. Pero luego, lo que me han dicho expertos, que también te decía ayer, cuando el tirador se gira 180 grados cuando rebasa la moto y en esta condición puede meter otros 3 tiros, Ciro, en otro rango de 30 centímetros cuadrados y a la altura de la cara. Sí, claro. Ese era un profesional. Este no fue uno que tomó un curso de 3 semanas en Jalisco, no. Este era un profesional porque no hay modo, me decía este especialista, de que alguien que no sea experto, no en armas, en disparar, pueda girar y meterte 3 tiros en movimiento desde una moto en ese pequeño círculo de 30 centímetros. Entonces, pues estás vivo, sí, por el blindaje, sí que porque era balas expansivas y no las que había pedido porque las había ido a vender para pagar una deuda. No, sino, esas ya son explicaciones que a veces luego se busca uno,
Sí, porque por la noche hay que poner la cabeza en la almohada y dormirse. No, Ciro, era un profesional y tú estamos hablando hoy aquí por un milagro, Ciro. Repito, porque técnica. Y desde el punto de vista estratégico y organizativo de estos criminales, debías estar muerto, Ciro. ¿Sí? Aunque tú lo niegues, te entiendo. ¿Sí? Yo también quizá lo negaría. Yo no sé, repito, cómo has hecho para seguir viviendo, para el otro día cuando nos encontramos en casa de Marina, abrazarnos, seguir hablando, seguir riendo. No lo sé. Yo no podría. Además, cuando hablas de cajón, Miriam, perdón, aquí hay algo que marca eso. Madrid, finales de mayo de 2024. Hoy estamos a 1 de octubre de 2025. Junio, julio, agosto, septiembre. Estamos 16 meses después de que lo guardaste por lo visto en el cajón. Porque de que lo terminaste a finales de mayo del 24 a este 1 de octubre del 25 han corrido ese año y medio prácticamente. Sino ¿por qué? Lo pusiste a enfriar, A reposar. lo pusiste a reposar, lo pusiste a madurar, lo pusiste a enfriar. No, pues muchas gracias, muchas gracias, Joaquín. Sí, como te decía ayer, era escribir o no escribirlo, publicarlo o no publicarlo. Fue escrito en distintos momentos, pero finalmente ahí está. Y te agradezco muchísimo tus palabras, Joaquín. No, Ciro. Muchas gracias. Y ayer te decía que Gracias. entre amigos queridos no existe el gracias ni el perdón. Entre tú y yo no existe. Y jamás hemos tenido necesidad de decirnos un perdón porque nunca ha habido una ofensa, ni siquiera sin querer. Gracias. No sé, Manuel, Miriam. Miriam, ¿quieres comentar algo más? Pues yo nada más quiero, para quienes están leyendo el libro y no lo han terminado, o quienes están interesados en comprarlo, créanme que en la segunda parte de quién se chingó a quién, que plantea Ciro, él narra con una gran precisión y una gran descripción de los que intentaron matarlo en esta audiencia del 7 de febrero del 2024, cuando los viste por primera vez, cuando sostenías la pluma Bic en la pasta de tu libreta negra, Ciro, en donde por momentos te traicionaban las rodillas y te temblaban las manos. Sí, temblaban. Y te temblaban las manos. Una gran narración que haces, yo lo vi desde una pantalla en una sala alterna y no vi ese grado de detalle y luego nos sacaron a los reporteros de la sala y tú narras muy bien ese momento que es encontrarte con quienes trataron de matarte y no tienes otra cosa más que para ellos lo que yo interpreto como misericordia. Tú saliste y te fuiste a tu departamento, ellos se quedaron a comer frío, a bañarse seguramente con agua fría y a pasarla muy mal. Con eso termino. Sí. Muchas gracias. Que no es misericordia, es simplemente, y se lo decía ayer a Joaquín, yo nunca me voy a sentir bien con la desgracia ajena de quien sea, ¿no? Simplemente así se dieron las cosas. Tú y yo salimos de esa reunión, cada quien nos fuimos a lo nuestro. De hecho, digo en el libro que además tuvimos la oportunidad de contárselo a millones de personas y sumas radio, Claro, televisión, redes sociales y demás. Y ellos se quedaron ahí, en su desgracia. No sé, Manuel, agradecerle mucho. Gracias, Joaquín. Gracias por el acompañamiento estos casi 3 años. Gracias, Miriam, por el acompañamiento estos 3 años. Y gracias, Manuel, por el acompañamiento estos 3 años en ese tema. No, hombre, Ciro, al revés. Muchas gracias, señor. Nada más decir que yo me quedo con la exigencia, Ciro, aunque no nos lleva a ningún lado, de saber quién, por qué y para qué quiso matarte. Del día que lo sepamos, creo que muchos
empezaremos a dormir mejor. Gracias, Joaquín. Interesante también para quienes están leyendo el libro, para quienes ya tuvieron la oportunidad de leerlo, cuando tú hablas justamente de ese apretón tan duro, tan muy fuerte que te dio el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, ¿no? Qué cosa. Con Adán Augusto. Que Con nos, Adán Augusto López. que nos dieron, Ciro. Sí, por supuesto que sí, también. Que nos también, dieron. Joaquín, Sí, por sí, supuesto, sí. ¿no? Pero a mí me citaron ahí en Gobernación, En Joaquín, y lo Gobernación, cuento, pero- y cuento el detalle. Y pregunto, porque luego en los hechos, pese a que judicializó el hecho la Procuraduría Fiscal, no me persiguieron, no me congelaron cuentas, me hicieron todo para que pagara lo que no debía, pero bueno, finalmente lo pagué. En fin, todo eso está también contado en el libro. Pero Y interesante, muchas Ciro, gracias, porque muchas- para ti fue opción ir a la cárcel, ¿eh? Ojo, interesante, y ahí lo explicas. Tú Para sabes ti fue eso, llegar- tú eres sí, una de por las supuesto. personas que saben, de las tres, sí. 4 personas. Cuando hablo 3 o 4 amigos que estuvieron en mi casa y que tienen un documento, no sé Sí, si lo tengas. lo todavía guardo, guardado, Ciro, lo conservo. Y que sabían lo que tenía pensado hacer en caso de que ellos dieran el paso de la cárcel. No lo dieron, no ocurrió, y como No, digo en no, el no, libro, qué y bueno. si eso no ocurrió, pues hoy ya qué importa. Bueno, y sí, Muchas gracias. y la pregunta, Ciro, finalmente, que tú estableces donde no te hizo Adán Augusto López Hernández un favor cuando te platicaba esto, sino te amenazaba o te extorsionaba. Queda la duda también que tú planteas en el libro. Sí, pues parece que era una especie de amenaza. También algunos dirán que fue un favor de informarme, de ponerme en alerta. Lo cierto es que así se dieron las cosas y ahí está registrado y ahí está contado. Y solo quiero agregar algo más, Ciro. A ver, a ti te quisieron matar, pero hoy estamos aquí. Él, que se decía inmortal, que trascendía la historia y era su eje, hoy está escondido. Porque digo, Un año. Sí, hoy se cumple un año y inicia Claudia Sheinbaum su segundo año de gobierno y se cumple un año de que protestara guardar y hacer guardar la Constitución como presidenta de la República y las leyes que de ella emanaban. Sí, hoy está encerrado, más que Y nada nosotros aquí estamos. porque no puede ahí salir. Exacto, porque no puede salir. Gracias, Joaquín, gracias, Manuel, gracias, Miriam, gracias por los comentarios que estamos recibiendo, gracias. No me pudiste matar, el libro. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias a ustedes tres. Se quedan con Marco Regil. Buen miércoles. Pásela muy bien.